seguirán, pese a la oposición de muchos senadores, incluso algunos oficialistas, la misma suerte de la Cámara de Diputados: aprobarse en horas y sin pasar por comisiones o parlamentos abiertos. Fue una de las sesiones más largas en la historia legislativa de México. En 24 horas y 9 minutos, los diputados aprobaron 9 reformas al vapor. Solo una fue avalada por la oposición, con excepción de Movimiento Ciudadano. Se trata de los cambios a la Ley de Instituciones de Crédito para castigar con prisión hasta por 9 años a los llamados montadeudas. En 8 reformas se impuso el voto de la mayoría de los partidos aliados del gobierno. Los salvazos legislativos se impusieron uno detrás del otro. Como lo han hecho en las últimas horas, que han estado muy productivos como marabundas, destruyendo instituciones importantes de México. En un solo día desaparecieron el INSABI de la Financiera Rural y ahorita están creando la peor ley de ciencia de la historia. El presidente les prometió que iba a tener el presupuesto más grande de la historia para el sector científico, justamente que haya científicos para que no haya engañabobos como el doctor Gatell, que con su pseudociencia le arrebató la vida a miles de inocentes en este país. 4 iniciativas fueron aprobadas vía Fast Track por Morena, PT y Partido Verde. No pasaron por comisiones y fueron directo al Pleno. Nos reservamos nuestro derecho de impugnar cada una de estas 4 votaciones que hemos tenido hasta el momento. Nos vemos en la Corte, se van a caer las 4. Hoy se dio un debate entre 2 proyectos de nación. El de ellos que privatizaron y otros que queremos recuperarlos. Eso es cierto y lo vamos a hacer, y seguramente en el 24 vamos a tener la suficiente mayoría legislativa para continuar haciéndolo. En la maratónica sesión pasaron de los dichos a los insultos y a las dedicatorias. Como dice Paquita la del barrio, rata de 2 patas, te estoy hablando a ti. Y es que, como dice la canción, ya están muertos. Solo les falta que alguien se los avise. Como dice la canción popular, ya llegó el que andaba ausente, ese que pertenece a lo más rancio y corrupto. También se aprobaron 6 dictámenes, entre ellos la designación de los 5 titulares de los órganos internos de control del INAI, INEGI, IFT, Fiscalía General de la República y de la CNDH. Este jueves, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que habló con el presidente López Obrador sobre las reformas aprobadas en San Lázaro. Cámara de Diputados cerró, ayer clausuró su periodo. Las 16 iniciativas más o menos están ya las minutas en la Cámara de Senadores y yo le informaba puntualmente de otros hechos. Además dijo que no hubo ninguna irregularidad en el trámite legislativo con el que Morena y sus aliados aprobaron las reformas. Para que las iniciativas sean aprobadas en el Senado, solo requieren mayoría simple. Solo se requiere, como decía, la nota mayoría simple para aprobar las iniciativas en el Senado, pero hay procedimientos legislativos que vayan a comisiones, que se discutan en comisiones. En algunos casos se habla de parlamento abierto para que haya muchas opiniones. No, esto que se aprobó entre ayer y anteayer fue una vergüenza en la forma que se aprobó. Ya vamos a ver qué son los temas, pero se aprobaron leyes con que los diputados ni siquiera las habían leído. Después van y gesticulan en tribuna, ni se enteran lo que estaban aprobando, por lo menos el 90% de ellos. Ni siquiera saben qué leyes estaban aprobando y por eso terminan aprobando leyes que tienen muchos, pero muchos vacíos. ¿Cuáles son algunas de estas 9 leyes que se aprobaron en unas horas, en 24 horas, insisto, sin discutirlas, sin pasar por el proceso legislativo? Bueno, la primera es la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.
Esta ley sí se estuvo discutiendo y quedó, pero finalmente se presentó de última hora o le otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional el control y la vigilancia de los cielos mexicanos. Mire, es una ley, esta de la Ley de Protección Aérea del Espacio Aéreo Mexicano, que fue muy controvertida. Incluso fue esta ley la que generó aquel cable que le molestó tanto al presidente, que se filtró, pero no aquí en Guacamayas, que sino se filtró en Estados Unidos, en una filtración de seguridad que tuvieron en Estados Unidos, donde decía que había diferencias entre la defensa y la marina por este tema, y efectivamente sí lo sabía. ¿Por qué? Porque la defensa decía que la protección del espacio aéreo mexicano debería quedar bajo su paraguas de la Secretaría de la Defensa por la presencia de la Fuerza Aérea, y la Marina decía que ellos también tenían espacios, intercepciones, mucho menor, pero que querían que fuera otro tipo de mecanismo. Finalmente se definió esto por el apoyo, por el respaldo a la defensa, y así queda la defensa como la coordinadora, la que supervisa, la que tiene el control del espacio aéreo mexicano. Otra iniciativa que se aprobó también así rápida y prácticamente que no se conocía, le dieron la concesión indefinida, permanente, del Tren Maya también a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para eso se modificaron leyes de vías generales de comunicación, la ley reglamentaria del servicio ferroviario, la ley federal de entidades federativas. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente las concesiones tienen un periodo de tiempo. Esta es una concesión indefinida. Podrá durar hasta por mucho tiempo, se supone que será permanente, y yo no sé si está bien o está mal. Lo que sí sé que normalmente las concesiones tienen un periodo definido de tiempo, y normalmente eso se hace para que los futuros gobiernos, después de años, pongamos 20, 30 años, que con ciertas condiciones y normas, puedan debatir y puedan analizar si eso es lo correcto. Lo peor de lo que se votó ayer, lo peor, en serio, es la desaparición del CONACYT. Es la peor ley de ciencia que ha habido en la historia de México, y es un capricho de la doctora Álvarez Builla, ya de que ha sido un desastre al frente del CONACYT. Se crea un nuevo, desaparece el CONACYT y se crea un nuevo instituto, escuche usted, dependiente de la Oficina de Asesores del Presidente de la República, con participación en su consejo de la SEDENA, de la CEMAR, de la Secretaría de Seguridad, de otras áreas de gobierno. Va a ser un instituto que va a hacer investigación de acuerdo a lo que quiera el gobierno. Por supuesto, desaparece todo lo que tenga relación con la iniciativa privada. Incluso en la propia iniciativa dice que es un adiós a la ciencia neoliberal. La ciencia sin relación con la iniciativa privada, en muchas ocasiones, no tiene sentido. Por supuesto, con esto desaparecen también de un plumazo las becas que otorgó durante años, que ya estaban muy disminuidas, que otorgó durante años el CONACYT, que le permitió sobre todo hacer estudios de posgrado a muchísimos jóvenes mexicanos, entre ellos una joven que se llama Claudia Sheinbaum, que ahora es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Está la ley minera, la ley de minería, una ley muy controvertida también, muy controvertida. Tiene un par de capítulos buenos, pero otros que son un desastre. Es una ley que ya ha generado controversias fuertes con empresas mineras, con Canadá y Estados Unidos, donde terminará habiendo paneles ahí de debate por el TEMEC, porque viola normas del TEMEC, una ley que termina estatizando buena parte de la industria minera, una ley que, mire, le voy a dar un ejemplo de esta ley. Dice que el Sistema Geológico Nacional es el único que podrá hacer exploración. Actualmente las empresas privadas invierten $400 millones anuales en exploración minera en México. ¿Usted cree que el Sistema Geológico Nacional va a invertir $400 millones anuales en exploración?
nos vamos a quedar sin exploración, va a ser un golpe para la industria minera. También, como un golpe indirecto, es que muy probablemente Grupo México ya no va a ir, por lo que afecta a esta ley minera, no va a ir por Banamex, a ver si eso que dicen se contempla como tal. El 80% de los impuestos de documentación turística irá al fideicomiso que se crea de infraestructura, servicios ferroviarios, puertos. En realidad de lo que estamos hablando es de unos 17,000 millones de pesos que irán en particular al Tren Maya. Desaparece la financiera rural, que fue un cochinero antes, pero también durante este sexenio, un cochinero. Se robaron y despilfarraron una enorme cantidad de dinero. Pero en lugar de limpiar el cochinero, desaparece la financiera rural. Y al desaparecer la financiera rural, lo que hacen también es dejar sin financiamiento al campo. Las unidades administrativas del gobierno federal dejan de depender de la Oficialía Mayor de Hacienda, todas, y regresan a la función pública. O sea, regresamos a como estábamos hasta noviembre del 2018. Así debía ser, pero lo cambiaron todo, se convirtió en un cuello de botella y aquello fue terrible. La única ley que tuvo apoyos es esto de los montadeudas. Ahí sí tuvo apoyo de casi todos los grupos parlamentarios, menos Movimiento Ciudadano, que para poner mayores sanciones a quienes realicen este tipo de estafa financiera. Y la reforma más importante y también de algo que fue un desastre es la que desaparece el INSABI, el Instituto de Salud que se había creado para reemplazar al Seguro Popular. 60 millones de mexicanos que estuvieron con pésimos servicios de salud, sin muchos casos con esquemas de vacunación muy débiles, con desabastos de alimentos, con más de 400,000 millones de pesos que se dilapidaron en el INSABI y que nunca pudo funcionar. Con desabastos de medicinas, como decíamos, y se crea el IMSS Bienestar, que a mí me parece muy bien que se cree el IMSS Bienestar porque por lo menos lo van a manejar los profesionales de la salud que hay en el Seguro Social y no los personajes que estaban llevando el INSABI o los López-Gatell, que son un desastre. Pero imagínese usted todo lo que se dilapidó en tiempo, en salud, en recursos, en vidas, por una decisión pésimamente, Viviana, mal tomada. Por supuesto, Jorge, lo que sucede ahora con el IMSS Bienestar es lo que había en el IMSS Solidaridad ya desde la época de Carlos Salinas. Es una decisión, la verdad, acertada, regresar este sector al seguro social, porque además todos son muchísimos los mexicanos que no tienen seguro social y que no tienen acceso a las medicinas. Y en verdad, Jorge, creo lo que tú decías, una de las peores decisiones ha sido la cancelación del CONACYT. Efectivamente, el CONACYT logró preparar a muchísimas personas, incluso que están hoy en la Administración Pública Federal. ¿Cómo trabaja el CONACYT? No creo que les regalaba dinero para ir al extranjero. Los estudiantes tenían que ser, por supuesto, que de mención honorífica, tener muy buenos grados y se iban a las grandes universidades a nivel mundial. Pero una vez que regresaban a México, ese dinero lo tenían que regresar, ya que estuvieran trabajando, era como un préstamo lo que hacía el CONACYT, y empezaban a pagar estas becas, y con ese dinero que se pagaba se le otorgaban nuevas becas. Pero además de todo, las personas que se iban con becas del CONACYT estaban obligadas no solamente a regresar este préstamo una vez que empezaban a trabajar, sino a compartir el conocimiento con estudiantes aquí en México de lo que habían aprendido en el extranjero. Entonces era un gane-gane para todos, pero hoy ha desaparecido. Mientras tanto, en el Senado también avanza Fast Track porque tienen órdenes del Ejecutivo de sacar todo lo aprobado por los diputados, a pesar de las dudas, incluso dudas que ha tenido el propio Ricardo Monreal. Al tiempo que el presidente de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, incorpora otra reforma más, nada más ni nada menos que desaparecer el INAI y de paso todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Parece que nadie quiere en este gobierno que se vigile cómo está dando el gasto gubernamental, porque si no, ¿por qué desaparecerlo?
Entre manotazos, forcejeos, gritos y acusaciones, legisladores de oposición tomaron la tribuna y desplegaron una manta, luego de que Morena rompiera el acuerdo para designar a los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Antes de la sesión, Ricardo Monreal dijo que se había llegado a un acuerdo para la designación de Ricardo Salgado Perillat como comisionado del INAI. Dijo que él fue quien resultó con las calificaciones más altas en el proceso de selección que llevó a cabo el Senado. La propuesta que se puso sobre la mesa provino de Ricardo Monreal. Sí, de una tómbola propia. No lo conozco, nunca lo he visto. Salgado Perillat. Ricardo. Esa es la propuesta que está, ya lo firmaron todos. Pero Morena y sus aliados votaron en contra. El senador Ricardo Monreal cumplió cabalmente su acuerdo con los otros grupos parlamentarios. En el primer punto de la orden del día estaba el tema del INAI y se votó. Punto. ¿No les gustó la votación? Insisto, ¿qué quieren estos del PAN? La oposición los acusó de la parálisis legislativa ante el cúmulo de dictámenes por desahogar. Hay muchas leyes que nosotros estamos dispuestas a votar a favor, pero hay que cumplir los acuerdos. Y hoy no sé cómo le va a hacer el senador Monreal para volverse a presentar con nosotros con una propuesta cuando ya ha incumplido de manera tan ostensible su palabra. Por la mañana, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, propuso extinguir al INAI y que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública, aunque después retiró su propuesta para corregir, ya que es la Auditoría Superior de la Federación quien debe absorber al instituto. ¿Mantiene la propuesta de extinguir al INAI? Sí, me mantengo en la... Porque son una gran cantidad de recursos que podría haber duplicidad de funciones por parte de un ente que en este caso hace la fiscalización. Finalmente, al no haber condiciones para continuar con la sesión, el presidente del Senado citó para el viernes 28 de abril a la 1 de la tarde para continuar con los trabajos legislativos. Mire, es una vergüenza, no hay otra forma de calificarlo. Imagínese usted, el coordinador del Morena en el Senado llega a un acuerdo con todas las demás bancadas para proponer un nombre para que sea el comisionado que faltan 3, pero por lo menos uno para que pueda sesionar el INAI. Es un nombre que todos llegan de acuerdo, todos se ponen de acuerdo, llegan a un consenso, lo presentan a votación y la bancada de Morena no respeta el acuerdo y votan en contra. Y después el señor César Carabiotto, cuya principal labor es boicotear a Ricardo Monreal en el Senado, le echa la culpa a la oposición porque ellos no respetaron el acuerdo que se estableció con la oposición. Alejandro Armenta presenta una iniciativa de ley y después que la presentó se da cuenta que se equivocó, que en lugar de querer mandar de desaparecer al INAI y que sus labores la tome la función pública, se dio cuenta que tenía que decir que la tome la Auditoría Superior de la Federación. Es de risa, es de pena si no fuera una tragedia legislativa la que estamos viviendo. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué viene? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y mientras todo esto ocurría en San Lázaro, en el Senado, la violencia obviamente no se detiene. Hubo innumerables hechos en estos últimos días. Ayer, una nueva masacre en el país. 6 personas en Veracruz fueron asesinadas. En Tihuatlán, Veracruz, 6 personas fueron asesinadas la noche del miércoles 26 de abril. Hombres armados llegaron al bar conocido como La Romis, un local muy popular entre los habitantes, y dispararon en varias ocasiones contra 5 hombres y una mujer. Policías estatales y federales montaron un operativo en la región en búsqueda de los agresores.
Las autoridades ya identificaron a 4 de las 6 víctimas e iniciaron una investigación para determinar el móvil del asesinato. De acuerdo con reportes, los dueños del comercio recibieron una amenaza de extorsión y operaban de forma irregular. Apenas el pasado 11 de abril, en ese mismo municipio, asesinaron a 6 personas en un posible ajuste de cuentas entre grupos rivales de la delincuencia organizada. Durante el primer trimestre de este año, en la entidad reportaron 189 homicidios dolosos. Y también hubo un ataque en Cuautla, Morelos, donde reportaron una agresión contra la vivienda de la regidora Xóchitl Tepoztlán Palacios. Sujetos dispararon en repetidas ocasiones hacia la fachada del inmueble ubicado en la calle Soledad Anaya de la colonia Cuauhtémoc. No hubo personas lesionadas, mientras que policías de Zacatecas repelieron el ataque de civiles armados cuando intentaron emboscarlos en el municipio de Genaro Codina, localizado a 40 kilómetros de la capital del estado. 5 civiles que portaban armas largas fueron abatidos. Otro grupo de uniformados también fue agredido. Ocurrió en Coatepec de las Harinas, Estado de México. Dejan llevar una unidad, la quieren quemar. No sé si tarden. Échenle por favor un 2 que nos quieren quemar, en triple 44 por favor. Acompáñenos arriba de la troca para quemarlo. Un 2 y 44, fácil como puedan, que ya le están echando gasolina a las camionetas, por favor. 13 policías de investigación adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México resultaron lesionados, algunos de ellos de gravedad, después de que un grupo de taxistas intentó linchar a los uniformados. Los atacaron con palos, piedras y les rociaron gasolina. Los oficiales participaban en un operativo para atrapar a presuntos integrantes de la familia michoacana, cuando estos taxistas bloquearon el paso. 5 oficiales siguen hospitalizados, 3 fueron dados de alta y 2 están bajo observación médica. La pregunta es por qué estos taxistas están dándole protección al cártel y están dejando y están amedrentando a los policías de esa manera. Bueno, vamos a cambiar de tema. Se dieron a conocer nuevas imágenes previas al incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y se confirma la responsabilidad del personal del Instituto Nacional de Migración y los guardias de seguridad. El comisionado del instituto, Francisco Garduño, ya rindió su declaración, pero ¿qué cree? Y es incomprensible, yo no lo entiendo, me imagino que usted tampoco, sigue en el cargo sin asumir ninguna responsabilidad por la muerte de estas personas. La Secretaría de Gobernación pidió a los medios de comunicación entregar a la Fiscalía General de la República los nuevos videos filtrados del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas. Es probable que de ese video pues surjan evidencias de responsabilidades de personajes, sea funcionarios, sea de los mismos migrantes, que al día de hoy no conoce la autoridad. El nuevo video del interior de la estación migratoria divulgado por el diario Juárez muestra la actuación de los funcionarios durante la noche del 27 de marzo. Son 16 minutos de video de las distintas cámaras de seguridad del inmueble, donde murieron 40 extranjeros y una veintena más resultaron heridos. Los migrantes detenidos, casi 80, llegaron alrededor de las 11 de la mañana. Entre ellos estaban los que comenzaron el motín y habrían provocado el fuego. A las 8 de la noche aproximadamente, según las declaraciones, algunos venezolanos se enteraron serían enviados a la Ciudad de México. El anuncio generó molestia y comenzaron las protestas. Las imágenes muestran a un guardia de seguridad privada recostado en una silla. Observa cómo los migrantes ponen colchonetas para tapar la vista. El elemento de seguridad ni se inmuta. Finalmente llegaron 2 agentes, quienes ahora están vinculados a proceso, y una guardia privada que fue quien rescató a 15 migrantes. En ese momento comenzó el fuego y todos salieron del lugar sin abrir las puertas. Cuando el humo llegó al área femenil, Angélica, la guardia privada, consiguió las llaves y sacó a todas las mujeres. Afuera, los elementos de la Guardia Nacional apostados en la aduana del Puente Internacional Reforma observaron el incendio, pero nadie entró. A un mes de la tragedia, el venezolano Jason Daniel está detenido luego de ser identificado por las autoridades como la persona que inició el fuego. Está acusado de homicidio y lesiones dolosas. Al menos 8 personas han sido señaladas como presuntas responsables, mientras que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se mantiene en el cargo y solo acudirá a firmar mientras sigue su proceso en libertad.
Y mientras tanto, la nueva caravana migrante avanza por Chiapas. El grueso de sus integrantes se encuentran en Villa Comaltitlán, al tiempo que otros abandonaron el grupo y se dirigen a la frontera norte con sus propios medios. Bueno, y el expresidente Trump ya tiene un nuevo juicio. Ahora comenzó el proceso en la demanda de violación en contra del exmandatario de parte de la escritora Jean Carroll, que alega que fue violada por Trump hace ya muchos años, pero que no pudo hacer la denuncia entonces porque fue ignorada y porque estaba, dice, aterrada. Otro tema también contra los republicanos. La empresa Disney ha demandado al gobernador de Florida, Ron DeSantis, porque las reformas que hizo a toda el área donde se asienta este parque de diversiones en Orlando, que bueno, recibe muchísimos turistas al año. Y esto le retira todos los permisos en venganza porque Disney no apoyó la reforma educativa de DeSantis, que era una reforma retrógrada. La empresa ahora alega que con todos los cambios la dejan sin seguridad y, bueno, la protegen y la desprotegen legalmente. Es un desastre para Disney lo que está haciendo en este momento el gobernador DeSantis. ¿Y cómo? En una venganza, Jorge. ¿Eso lo has oído? ¿Lo escuchas en algún lugar? Nunca ha ocurrido, menos en México. Pero sí, la verdad es un desastre y es un conflicto político entre DeSantis y Disney. Por la ley de educación no tiene nada que ver con Disney, pero provoca muchísimos problemas y es una de las industrias que en el centro de Florida tienen mayor peso y mayor influencia. Por lo pronto, los dos principales candidatos republicanos, los dos, Trump tiene una enorme cantidad de procesos en su contra, este de violación se suma a todos los demás, y DeSantis, que no tenía procesos, tenía controversias, pero no procesos, tiene uno nada más y nada menos que contra Disney. Y así están las cosas antes de que comience todo este proceso. Bueno, y hay que recordar también que DeSantis es de alguna manera el hijo político de Trump y ya estaban muy conflictuados o están muy conflictuados el uno con el otro. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana, por supuesto, lo esperamos aquí en Todo Personal. Sueñe bonito, bonita noche. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.